Pero sí se han metido al... Bueno, y tú les culpas a los usuarios. Ajá. Pero sí se han metido a cuentas ajenas. Sí, No pero y gente... Pero no es tu cuenta de Bitcoin. No es tu cuenta de Bitcoin. O sea, hay que hacer hay que ser justos con la distinción. A ver, tu billetera de Bitcoin vive en el network con el resto de las billeteras alrededor del mundo, ¿no es cierto? Para tú acceder a esa billetera tienes dos llaves. Tienes lo que se conoce como la llave privada y la llave pública. La llave pública es básicamente lo que tú compartes con la gente y dices, si es que me quieres mandar Bitcoins, mándame a esta dirección. Esa es tu dirección, es tu wallet, digamos, ¿no es cierto? Es como tu cuenta de banco. Entonces ahí te mandan, ¿verdad? Te mandan los Bitcoins y vive en esa billetera, ¿no es cierto? Están ahí. Tú para acceder a esa billetera necesitas tu llave privada. Esa es la llave que te permite acceder a esos fondos y mandarlos o cambiarlos a dólares o cambiarlos a otro wallet o lo que tú quieras. Es esa llave la que te permite, ¿no es cierto? Lo que ha sido hackeado no es el wallet de Bitcoin. No es que alguien ha logrado romper la criptografía entre la llave pública y la llave privada para sacar los bitcoins de esa billetera sin la autorización de la llave privada. Lo que ha sucedido es que o alguien perdió la llave privada y le dio a alguien más y solo cogieron la llave y abrieron la billetera y se llevaron, que eso es lo que está hecho para eso está diseñado el sistema, para que si tengas la llave tengas los fondos, o tu cuenta en un exchange, en lo que se puede llegar a ser, digamos, el Banco del Pacífico, lo que es Coinbase, lo que es Kraken, simplemente tu cuenta dentro de una institución financiera. Eso es lo que ha sido hackeado por problemas de seguridad de esos exchanges, porque esos exchanges no tenían la seguridad adecuada, no tenían la infraestructura adecuada para que un hacker, yo que sé, te mande un correo en donde tú aplastas en un link y de repente graba todo lo que estás haciendo y en algún día pusiste tú tu private key y la computadora se enteró y se llevaron, ¿me explico? Entonces es importante entender qué se hackeó. El mecanismo central, que es el importante, ajá, todo bien. Todo bien, infalible, no se ha topado. Pero la gente ha perdido muchos millones en Bitcoin. Claro. Y por la naturaleza del mecanismo, corrígeme, porque no estoy seguro de esto. Es más difícil recuperar de alguien que se robó en Bitcoin que en dólares. No puedes recuperar a alguien que se llevó el Bitcoin. Correcto. Ya. Pero justo esa es una fortaleza, no una debilidad. Porque pero si es que se le roba, es una debilidad. No. Porque hablemos de qué estamos tratando de hacer con Bitcoin y olvidémonos un rato de los chicos malos y hablemos de los chicos buenos. No, sí, de chicos buenos, 100% de acuerdo. No, y entonces, ¿qué estás tratando tú de hacer? Bitcoin te permite a ti por primera vez ser el dueño de tus activos 100%. Si tú tienes esa llave, son tus activos. Y yo siempre pongo el ejemplo. Oye, verás, el día de mañana sube al poder a alguien que no le gusta, que por alguna razón tiene una riña conmigo y le llama al gerente del banco el pichincha y le dice, verás, pana, tú le vas a bloquear la cuenta de este man y no le vas a sacar $1, ¿no es cierto? Yo voy el día de mañana al banco el pichincha y perdón, no es por, llamémosle banco X, digamos. Yo voy al banco, trato de sacar el dinero y no me dejan sacar. Yo puedo ponerme de cabeza, puedo patalear, puedo hacer lo que sea, que ese dinero yo no lo voy a poder recuperar nunca, ¿no es cierto? En cambio, con Bitcoin, si yo tengo esas llaves, ese dinero es mío. Yo puedo irme a China, puedo irme a Japón, puedo irme a donde sea. Lo único que tengo que tener son las llaves. Sí, de acuerdo. Eso que tú estás diciendo ahorita es una de las mayores bondades, en mi opinión. Claro. Entonces, por primera vez podemos acumular ganancias o podemos acumular riquezas relativo, ¿no? No estoy hablando de Lamborghinis y excusados de oro, estoy hablando de riquezas en el sentido de lo que tú vas acumulando con tu trabajo. Por primera vez podemos acumular una riqueza que nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Lo que necesitas es tener mucho cuidado cómo manejas esas llaves.
Eso es verdad. Tienes que tener mucho cuidado de no perderlas, de no compartirlas con alguien, de una serie de cosas. Pero bueno, ya se están construyendo sistemas que protegen a esas llaves. Cuentas con firmas múltiples, cuentas con recuperación, una serie de cosas que ya se está construyendo, digamos. Pero sí, en el caso más básico, esas llaves te permiten acceso a esos fondos en cualquier lado del mundo. Oye, Pablo, y eso, imagínate que tú estás tratando de escapar de un régimen corrupto y tienes que salir de tu país con tus ganancias. Es la única manera de que tú vas a ayudar a tu familia y salir adelante y construir una vida en un nuevo otro país. Bitcoin por primera vez te da la oportunidad de que tú hagas eso memorizándote. Tú vas a cruzar el borde del país del que te quieres escapar y toda tu riqueza acumulada te la puedes llevar tú. En cambio, si tratas de escaparte con billetes o con oro o con una vaca o con lo que sea, vas a llegar a la frontera y te van a decir, no, señor, este oro me quedo yo, esto me quedo yo. No. Eso también es un peligro. O sea, es algo bueno, yo estoy de acuerdo. Pero te voy a dar un ejemplo que leí hace algún tiempo. Hubo un hedge fund, un fondo, sí, en el cual el único que tenía, un fondo que se dedicaba a Bitcoin, y el único que tenía la llave, el jefe. Y se murió. Y quebró el fondo. Y quebró y se llevó la plata de todos. Correcto. Pero eso de quién es culpa, Pablo. De acuerdo. Es culpa del corrupto del jefe que organizó un fondo que manejaba miles de millones de dólares con la imprudencia de que él era el único que tenía acceso a esos fondos. Eso se llama ser un ladrón, porque no estaba siendo justo con la promesa a sus clientes. Pero no es culpa de Bitcoin. De acuerdo. Es culpa del burro que organiza un negocio en base a su vida. En base a su vida. Entonces, de acuerdo en eso. Pero mencionaste chicos malos. Sí. Bitcoin, yo me acuerdo hace unos años, ya estaba empezando a ser aceptado por compañías como Virgin de Richard Branson. Hoy en día se usa principalmente para intercambiar cosas ilegales. No. Bueno, la mayoría de transacciones son en estas páginas donde compras información de tarjeta robada, drogas, creo que inclusive hasta armas. No, un contundente no a todo eso, y eso no es opinión. Eso no es opinión, esto es un hecho, digamos, y es una de las cosas que la propaganda normal, digamos, trata de confundir a la gente. Para empezar, sí, puede ser que en un inicio Bitcoin en el 2014, 2015 o antes fue mayormente usado para transacciones ilegales, pero ya no es ese el caso. Y hay muchas tecnologías que evolucionan gracias a la propagación de algo ilegal. El Internet, por ejemplo. El Internet creció muchísimo al comienzo por la pornografía, digamos. En el 2017, el DEA, la agencia de antidrogas en Estados Unidos, publicó un reporte en el que expresa que solo el 10% de las transacciones de Bitcoin son con fines ilegales. 10%. El 10%. ¿Y por qué es eso, Pablo? Porque todas las transacciones de Bitcoin son públicas. Todas. Entonces, si tú eres un ladrón o eres un chico malo, lo último que quieres es usar Bitcoin, porque esa transacción va a quedar grabada para siempre en el network, digamos. Entonces, hoy por hoy existen compañías de análisis, una de ellas muy famosa que se llama Chain Analysis, que lo que hace es analizar toda la información del blockchain y hacer conexiones financieras. Así es como le descubrieron a los agentes del FBI que estaban manejando el caso de Ross Ulbricht, el dueño de la página de Silk Road, ¿verdad? Los agentes que estaban manejando ese caso, que se impersonaron ser unos compradores, más que compradores, unos asesinos, unos sicarios, después se robaron los bitcoins de la transacción
Y se robaron en el sentido que tampoco le avisaron a Estados Unidos. Ellos como agentes se robaron el Bitcoin y después el Estado les persiguió, les juzgó, y una de las razones por las que les atrapó es porque logró determinar el flujo del dinero y de las monedas analizando el protocolo. Esa es la otra parte tan increíble de esto, Pablo, que esto por primera vez va a traer una transparencia que no se ha visto antes. Todo está en el blockchain, todo está en Bitcoin, cada transacción queda grabada en el Bitcoin, en el protocolo. Claro, ahora se están desarrollando técnicas de privacidad que van a lograr tratar o se especula que van a un poco hacer el esquema un poquito más difícil, ¿no es cierto?, de analizar. Pero hoy por hoy Bitcoin se usa muy poco para transacciones ilegales y todo queda grabado en la transacción, entonces es el peor lugar donde tú deberías ir a hacer una transacción ilegal. Por último, regresemos al sistema financiero actual, donde al año se lavan $2 trillion. No podemos ignorar y no podemos ser caraduras de decir, sí, Bitcoin se usa para lavar dinero y para hacer cosas malas. Eso es tapar el sol con un dedo, porque los mayores provocadores y los mayores facilitadores de lavado de dinero alrededor del mundo son los bancos, y hay otro reporte, te puedo enseñar, se estima que al año a través del sistema financiero normal se lavan $2 trillion, no sé cómo decirlo en español, pero un montón de dinero, básicamente 20 veces el tamaño de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces es gigantesco a través de los bancos regulados, digamos. HSBC, un banco global muy grande, fue acusado y fue juzgado por lavar el dinero de los capos mexicanos. Entonces estamos hablando de que sí, de que si es que Bitcoin se usa todo para lavar dinero, igual ese no es el mayor problema. Si es que lo que nos preocupa es el lavado de dinero, entonces miremos a los bancos actuales. ¿Por qué estamos tratando de matar a una mosca en la defensa del lavado de dinero? Pero cuando tenemos a los bancos, por otro lado, siendo los facilitadores de este terrorismo y de este lavado de dinero, ahí sí no decimos nada. No, cuando les agarran les cobran multas. Ya, pasó con pero ¿cuánto? El año. 10, creo, sí, pero ¿cuánto? 50 billion. Eso te ha puesto que ganaron solo de comisiones de estos capos. Sí, es más complicado a los bancos. Tampoco creo que es tan... ¿Cómo que es más complicado? Es así. O sea, darse cuenta cuándo lo hicieron a propósito y cuándo no. Supuestamente tienen todo un proceso de due diligence. Claro, entonces nunca se dieron cuenta que estuvieron lavando plata para el Chapo Guzmán. Su madre, o sea, por favor. Este man era tan bueno que un banco global con todas las conexiones hechas y por haber no podía detectar que en México una gente estaba depositando a un ritmo acelerado, yo qué sé, billetes de $100. El Chapo Guzmán también tenía Bitcoin. Sí, claro que también tenía Bitcoin, pero entonces, porque el Chapo Guzmán tenía Bitcoin y también tenía dólares, entonces el dólar también es malo. Primero, yo no estoy diciendo que el Bitcoin es malo. No, yo sé, pero... Lo que estoy diciendo es que hay gente... no siempre es tan fácil determinar todo lo que es ilegal. No, correcto. Eso ya depende de No podemos decir que todos los bancos son criminales porque lavaron plata. Jamás, es lo único que estaba tratando de decir. No, obviamente hay actores que juegan por las reglas y claro, la mayoría de este lavado de dinero ocurre a través de ciertos hubs alrededor del mundo. No estoy diciendo que todo el mundo está involucrado en esto, pero sí es importante aclarar y sí es importante defenderse con los hechos, y el hecho es que la cantidad de dinero que se lava a través de Bitcoin es mucho menor de la cantidad de dinero que se lava a través del sistema financiero actual. Entonces hay que ser simplemente justos con la información. Ese es el objetivo, digamos. Pero bueno, ahora otra vez lo estamos comparando con el dólar. Ajá. Creo que en algún momento dijimos que es un activo, sí, que no iba a ser, ¿cómo se dice?, considerado como un medio de intercambio. Ajá. En adopción masiva, ¿correcto? Porque de hecho uno de los problemas que yo le veo al Bitcoin es que no es escalable. Ya te mencioné el techo que tiene, la capacidad de transacciones por segundo que tiene. Esa es otra confusión que tiene la gente a la hora de pensar en las transacciones por
por segundo o la escalabilidad, por ejemplo. Entonces, si hacemos el comparable con el sistema financiero actual, a la gente le gusta mucho decir, oye, Visa hace 20,000 transacciones por segundo y Bitcoin hace 7 transacciones por segundo. Pero la comparación no es justa porque no estás hablando al mismo nivel. Bitcoin es el protocolo de conciliación global. Es como que en el caso del sistema financiero, Bitcoin es lo que se conoce como el Bank of International Settlements. Es como que donde todos los grandes bancos se juntan a intercambiar los flujos, digamos. ¿Ya? Visa está construido encima de una serie de infraestructura financiera. El banco, digamos, el Banco de International Settlements, los bancos centrales locales, el sistema bancario del Ecuador, digamos. En el sistema bancario del Ecuador existe Banco del Pichincha y encima de eso está Visa, ¿no es cierto? Entonces, es un protocolo que está construido varios pisos por encima. En el caso de Bitcoin, piensa que Bitcoin va a ser lo que se conoce como Layer 1 o la base del protocolo. Encima de eso se va a construir. Encima de eso se van a desarrollar diferentes actividades. Y ya tenemos el primer ejemplo de eso. Pero una pregunta. Sí. Cuando se construyan el segundo layer, sí, o el tercer layer, sí, ¿eso no va a implicar que se pierdan todas en cambio, las bondades que tiene ahora mismo Bitcoin? No, porque cómo funciona, por ejemplo, Lightning Network, ¿no es cierto? Lightning Network es una implementación, la implementación de Second Layer más exitosa, digamos, hasta el momento. Empezó el año pasado y ya tiene un año de funcionamiento ya real, activo en el network. Está en parte digamos, financiada por una serie de cantidad de inversionistas muy reconocidos, entre ellos el CEO de Twitter, por ejemplo. Second Layer ya tiene hoy por hoy, me olvido los canales, las conexiones, pero digamos, tiene alrededor de 8,000 conexiones alrededor del mundo, tiene alrededor de 30,000 canales abiertos entre esa conexión y ya tiene colocada más de $4 millones en ese network, ¿no es cierto? Ha crecido a un paso agigantado. El año pasado estaban colocados, y ya te voy a explicar lo que significa colocar, pero estaban colocados un Bitcoin al comienzo del año pasado. Hoy por hoy tenemos más de 1,000, me parece que estamos en 1,040 o 1,060 Bitcoins contribuidos al network. Entonces, ese crecimiento exponencial es muy similar a crecimientos exponenciales que vimos en actividad temprana del Internet. Entonces, no estoy diciendo nada más que el patrón de crecimiento está siguiendo patrones de otros casos de adopción masiva, digamos. ¿Ya? ¿Por qué entonces hay tantos fondos que están cortando sus inversiones en Bitcoin? ¿Por qué no ven ellos este crecimiento, este patrón de crecimiento que tú mencionas? No, yo sí creo que lo ves. Entonces, o sea, ¿por qué lo consideran invalorable? A ver, los fondos, los fondos que cortaron ya desde el año pasado. Eso no es noticia reciente, digamos. O sea, la gente que salió ya salió. Por otro lado tienes Fidelity, que es un asset manager que maneja $2.5 trillion, es uno de los asset managers más grandes del mundo, o digamos la misma cantidad, 25 veces la economía del Ecuador, digamos, ya para ponerle otro ejemplo. Fidelity tiene una solución de cripto, Fidelity tiene custodia de cripto, Fidelity viene minando Bitcoin desde el 2015, Fidelity está sacando una serie de infraestructura para el apoyo de Bitcoin. Entonces, sí, como todos los mercados en este mundo, tienes gente que está corriendo del activo y gente que está apoyando el activo. Se verá después quién es el ganador en ese sentido, pero el ecosistema es un ecosistema súper dinámico, en donde hay mucha gente que se está involucrando y mucha gente que está entrando y mucho dinero que está entrando. O sea, más bien el ecosistema, una de las ventajas es que no tiene mucho dinero todavía metido, porque si tú quieres tener un retorno financiero excepcional, necesitas estar temprano, necesitas invertir temprano, necesitas invertir antes de que llegue todo el resto de gente,
antes de que lleguen los grandes fondos de pensión, antes de que lleguen las grandes aseguradoras. Estos son buques que para cualquier inversión se demoran en tomar decisiones, son muy conservadores. Pero, por ejemplo, tienes otros inversionistas como el Endowment de Yale, que ya anunció formalmente desde el año pasado que está poniendo más de $300 millones en fondos de cripto. Y Yale tiene un historial de haber invertido en compañías transformadoras desde muy temprano. ¿Sabes por si acaso el retorno de Yale promedio? Este año justo sacaron el último reporte, están alrededor del 20-22%, me parece. Sí. O sea, es parte de un portafolio. No estoy diciendo que todo lo de Yale se está yendo hacia cripto. Sí, de acuerdo. Pero hay un allocation, hay un porcentaje dentro del fondo de inversión de Yale que se está yendo a cripto. Jack Dorsey, CEO de Twitter. A él le encanta. Le encanta. Y él dice que en 10 años la gente va a estar tasando en criptomonedas en vez de dólares, yenes, euros. Así de... Solo digo que él es así de no, él es un convencido. Él es un convencido. Así de convencido está. Sí. Pues, o sea, tú piensas que en 10 años es el tiempo para esperar el retorno de esto. No, pucha, imposible para mí decirte 10 años, 5 años, 3 años. No, sería... Pero tú empezaste diciendo que tú ves esto más que nada como una inversión. Sí. Entonces, ¿a cuánto le ves? No, yo ojalá, yo no tengo, a ver, los bitcoins que yo tengo, yo no los voy a vender hasta que esto no, o sea, ¿cómo te puedo decir esto diciéndote de una manera? Yo no tengo ningún plan de vender ni uno solo de los bitcoins que yo he comprado desde que empecé a comprar. O sea, no sabes cuánto va a despegar, simplemente estás convencido que va a despegar en algún momento. Exacto. Podemos hablar de ciertas y no tienes un plan de salida si es que las cosas empiezan a ir mal. Por ejemplo, no. Se deprecia en 75%. Compro más. Compras más. Sí. Me acuerdo. No, es más, ahorita mi sueño sería que esto se vaya a 5. No se va a ir a 5, no creo. Pero si es que cae, mi idea es seguir comprando. Yo no hay un precio al que lo que tengo son gradas a las que compraría, porque no es que si cae $1 compro, si cae $1 más compro, no. Como inversionista tengo mi estructura planificada y tengo ciertos niveles en donde si cae a ciertos niveles. Lo que sabemos entonces es que Nicolás Pérez, cada vez que Bitcoin se deprecie bastante, él va a estar comprando. Sí, 100%. Y creo que hay un montón de gente alrededor del mundo que tiene la misma mentalidad. Gente con mucho poder económico y mucha influencia en lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, Pablo, una cosa que no hemos conversado que yo creo que es interesantísima con respecto a Bitcoin y que para mí también fue otro de esos aha moments, ¿no es cierto? Si regresamos a cómo funciona el protocolo, sin hablar mucho de las tecnicalidades, lo que uno hace es compra electricidad para activar estos chips que lo que hacen es resolver un algoritmo para proteger Bitcoin, ¿no es cierto? Eso dicho de la manera más cruda posible. Eso es interesante en parte porque por primera vez podemos tener una conexión irrefutable entre el mundo físico y el mundo digital, porque es esta electricidad que está contribuyendo al protocolo, y ese protocolo es 100% identificable. Es como lo que conversamos antes: si tú tienes un Bitcoin en tu wallet, ese es tu Bitcoin y es súper seguro que yo te voy a mandar ese Bitcoin a ti. ¿Me explico? Esa seguridad es en parte por esta conexión de electricidad hacia el network, ¿no es cierto? No sé si estoy explicando esto bien, pero una de las razones por las que eso es importante es que por primera vez nos permite extraer recursos energéticos que no son posibles de extraer hoy por hoy. Entonces, te doy un ejemplo.
no sé las technicalidades específicas, pero cuando uno tiene un pozo petrolero, por ejemplo, usas o salen del pozo, además de petróleo, salen ciertos gases, ¿no es cierto? Porque estos pozos petroleros son unas piscinas subterráneas en donde por millones de años han estado atrapados todas estas cosas, digamos. Entonces sale el petróleo y sale el gas también. En muchos casos, dependiendo del pozo, lo que sale es metano, ¿no es cierto? Y el metano tú por ley lo tienes que quemar, porque si es que no quemas el metano es 25 veces más tóxico que el metano quemado, ¿no es cierto? Entonces por eso es que tú en muchos pozos petroleros ves esa llama, ese tubito con la llama, porque está quemando básicamente el metano. ¿Qué se puede hacer hoy que no se está haciendo con ese metano hoy por hoy? Tú puedes instalar un minero de Bitcoin que use el metano igual para quemarlo, pero en su proceso de combustión genera electricidad. Esa electricidad alimenta unos mineros de Bitcoin y esos mineros de Bitcoin participan del network global a través de una conexión celular o una conexión satelital. Y entonces yo puedo coger energía que antes no la estaba utilizando, contribuir al network de Bitcoin a cambio de esa contribución, porque lo que no he mencionado es que los mineros, me imagino que tú sí sabes, pero los mineros reciben Bitcoins por el trabajo que le dan al network. Entonces tú, a cambio de esa electricidad que antes no estabas usando, das ese servicio al network, el network te regresa Bitcoins y ahora tú puedes coger y cambiar esos Bitcoins por dólares. Eso es interesante y que creo que hay que explicar un poco más, porque algo que no hemos mencionado es que todo el network, el sistema de Bitcoin utiliza un montón de energía. Sí, 75% de esa energía es renovable, pero o sea, consume más energía que todo el país de Rumanía. Ajá, exacto. Y eso es bueno. Yo hubiera pensado, en cambio, que eso es algo detrimental. No. Hay que entender un poco de dónde viene esa energía. Pero me parece esto, no sabía esto, que me parece fabuloso que tú puedes contribuir energía al sistema. Es que eso es lo que estás contribuyendo, Pablo. Sí, eso es lo que es Bitcoin. Bitcoin es una contribución infalible de energía hacia el network. En este caso es energía eléctrica, pero eso es lo que conviene, es un miner, no de sistema, sino de energía. Correcto, eso es lo que es. Eso es lo que es Bitcoin. La gente cree que Bitcoin es en verdad una monedita metálica que alguien te va a venir a dejar a la casa. No, es un network que a través de todos los incentivos que creó vive esta energía ahí. Es como una batería digital. Digamos que yo compro unos paneles solares. ¿Cómo hago para recibir Bitcoin? Tienes que, compras en verdad no lo deberías hacer con paneles solares porque la energía no te ayudaría, pero digamos, si es que genera suficiente energía con esos paneles solares alimentan un chip y ese chip contribuye al algoritmo de Bitcoin y por esa contribución te regresan Bitcoins a tu wallet, a donde tú le pongas. ¿Qué necesitas? Conectar los paneles solares a una computadora que esté conectada al blockchain. Ajá. Obviamente ya los mineros de Bitcoin no son, cuando empezó el network sí, eran computadoras individuales. Ahora los mineros de Bitcoin son haciendas gigantescas de miles de millones de dólares. Que tienes haciendas gigantescas de paneles solares, le conectas a un computador. Ajá. A uno. Bueno, no sé si a uno, no soy un ingeniero de sistemas, tienes que armarte un servidor pero sí, es una operación relativamente chiquita, puede entrar en un contenedor. Y ya, y solo necesitas conexión celular o conexión satelital, no necesitas cableado. Entonces puedes transportar energía por primera vez digitalmente, porque imagínate, yo he tratado aquí con las autoridades ecuatorianas, pero todavía nadie muerde, pero Ecuador es el perfecto país para regular su consumo energético a través de un esquema de minaje de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Ecuador en su mayor parte recibe su energía de hidroeléctricas, ¿verdad? Pero son hidroeléctricas de paso, no son hidroeléctricas de reservorio. Entonces, mientras el agua corre, se produce, pero no hay cómo almacenar esa agua. Entonces, Ecuador llueve mucho, como podemos ver, y eso hace que de marzo a septiembre haya un exceso energético, porque cae tanta agua por los Andes que las hidroeléctricas que están en su mayor parte en el lado oriental
tienen suficiente agua para producir todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando no llueve y los ríos están secos, como no tenemos reservorio, estas hidroeléctricas producen muy poco y toca importar energía, ¿no es cierto? En Ecuador se importa energía de septiembre a enero o a febrero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos un exceso energético, cuando llueve mucho y tenemos un exceso energético, no hay a quién vender esa energía, porque Perú y Colombia tienen los mismos patrones climáticos y cuando ellos tienen exceso de energía, nosotros también tenemos exceso de energía. Entonces no hay a quién vender, ¿no es cierto? Cuando queremos comprar, o sea, cuando necesitamos, no podemos porque no tenemos, ¿ya? Entonces, tú puedes coger y hacer un esquema nacional en donde cuando hay exceso energético, contribuyes ese exceso energético a un sistema de minaje de Bitcoin. Usas la electricidad para minar Bitcoin, igual no hay nadie más que te vaya a comprar esa electricidad y la electricidad simplemente se genera con el agua pasando por las hidroeléctricas, entonces tu costo marginal de producir esa energía es cero, entonces mejor úsala, usas para minar Bitcoin, acumulas esos Bitcoins o les vendes inmediatamente para dólares si es que quieres y usas esos dólares para las importaciones energéticas cuando tengas un déficit energético. Entonces, a tu propio sistema eléctrico le vuelves autosustentable, solo con capturar energía que antes no pudieras capturar. ¿Y la demanda de energía del blockchain siempre hay más? ¿O claro, tiene un límite también? O sea, esa demanda energética se mide bajo una métrica que se llama hash rate, que es cuántos hashes de computación está contribuyendo el network globalmente hacia el network. Es más, Bitcoin es la computadora más grande del mundo de largo. Sí. Tiene alguna cosa como 3.5 millones de estos chips alrededor del mundo contribuyéndola. Lo que pasa es que lo que hace es algo muy específico. Entonces no es una computadora en el sentido normal y corriente, pero es una computadora. Ese hash rate ha ido creciendo a pesar del bear market, pero ahí ¿cómo funciona? El protocolo de Bitcoin está diseñado para que en promedio cada 10 minutos aparezca un nuevo bloque, ¿no es cierto? Cuando aparece un nuevo bloque, el network da de premio Bitcoins a los mineros que encontraron ese bloque, ¿no es cierto? Eso es cada 10 minutos. Si es que entran muchos mineros a buscar el bloque, en promedio se lo va a encontrar más rápido de 10 minutos, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente buscándolo, mucho poder computacional buscándolo. Entonces, lo que hace el network solo cada 2 semanas o en verdad específicamente cada 2016 bloques, ajusta una cosa que se llama el difficulty rate. Entonces, si hay mucha gente buscando el bloque y los bloques están apareciendo en promedio más rápido que 10 minutos, el difficulty rate sube para que la ecuación vuelva a balance. De la misma manera para abajo, si es que los mineros están demorando más de 10 minutos en encontrar el bloque, el difficulty rate va a bajar para que se mantenga nivelado. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí lo que importa no es la cantidad de mineros que estén minando. Lo que importa es que el protocolo se puede ajustar solito a la demanda y a la oferta de esos minajes. Entonces, se vio ahorita, digamos, el precio de Bitcoin rebotó varias veces en el piso de 6,000 el año pasado, ¿no es cierto? Cayó de 20 y rebotó 4 veces como una bola saltarina en el soporte de 6,000. Hasta que en noviembre eventualmente rompió los 6,000 y se cayó hasta 3,000, ¿no es cierto? ¿Por qué hubo esa caída en su gran mayoría? Porque la mayoría de mineros alrededor del mundo con $6,000 de precio de Bitcoin no son rentables, ¿no es cierto? Porque ellos pagan, acuérdate que los mineros tienen que darse la vuelta y pagar electricidad, y entonces pagarán, 6 centavos, 7 centavos, 8 centavos kilovatio hora, y lo que reciben cuando reciben el Bitcoin no es suficiente para cubrir los costos. Entonces, muchos mineros salieron del negocio porque ya no tenían un precio competitivo de minaje, y al salir del negocio vendieron
su inventario de Bitcoin para liquidar. Entonces el precio reaccionó, no digo que es la única razón, pero en gran parte reaccionó a eso. Pero el protocolo, por más de que perdió todos esos mineros, el protocolo se ajustó exactamente como uno esperaría que se ajuste. Y eso es importante porque ese ajuste garantiza la seguridad de Bitcoin. No importa cuántos mineros estén minando, lo que importa es esta relación entre el grado de dificultad y la cantidad de mineros que están participando. Yo creo, para responder tu pregunta ahora sí, yo creo que la cantidad de mineros que van a contribuir al protocolo cada vez va a aumentar más. Creo que esa línea va a seguir la tendencia que hemos seguido viendo, pero cada vez más esa energía va a venir de recursos que antes no se estaban utilizando. Te doy otro ejemplo. En Canadá, que tiene una amplia red también de energía hidroeléctrica. En Canadá se construyeron hidroeléctricas a veces específicamente para un proyecto específico. Me invento una hidroeléctrica para una mina de cobre. Y esa simbiosis, digamos, ha estado funcionando durante 30 años hasta que la mina de cobre ya se acabó, ya no hay nada que extraer y ya la hidroeléctrica ya no cumple un propósito porque no tiene a quién dar energía, no tiene conexión a otras ciudades. Hacer esa conexión costaría muchísimo dinero, entonces la hidroeléctrica básicamente está parada, pero ya está construida. Lo único que tienes que hacer para generar energía es abrir las compuertas y dejar que el agua corra, ¿no es cierto? Esas hidroeléctricas hoy por hoy en Canadá se están usando para minar Bitcoin. ¿Por qué? Porque es la única alternativa. La alternativa es o minas Bitcoin o le mantienes apagada. Y minar Bitcoin es rentable. Les cuesta 0 el kilovatio hora y pueden salir a vender en el mercado a 4,500. Suena interesante eso. Suena muy bien, de hecho. Entonces hay una infraestructura y por eso es que cuando la gente dice Bitcoin consume más que Rumanía, sí, qué bueno que consuma más de Rumanía, porque eso primero nos demuestra cuánta gente está poniendo dinero real, digamos, para mantener el network, cuánta gente tiene skin in the game, digamos, pero también por el otro lado sabemos que esa energía es energía que en su gran mayoría no la estuvieran usando igual, porque es energía que está stranded, que está atrapada, que no tiene manera de ser monetizada, y Bitcoin nos permite por primera vez monetizar esa energía. Es muy diferente el consumo, ¿no es cierto? Lo que yo siempre también digo, oye, tú sabes que el consumo de luces de Navidad al año es la mitad del consumo de electricidad de todo Bélgica, pero porque son luces de Navidad está bien gastarse. ¿En qué se gasta uno la energía? Es una decisión racional del actor económico, ¿no? Nadie te puede de alguna manera poner un límite hacia qué va esa energía. Entonces lo estamos acusando a Bitcoin de ser un contaminador excesivo porque ocupa más de electricidad que algunos países. Oye, bueno, entonces, ¿y las luces de Navidad? ¿Por qué eso no es malo? Como sociedad sí decimos que qué lindo adornar los árboles y pero eso es simplemente un tema de perspectiva. Tú puedes decirme que adornar un árbol con luz de Navidad es bueno, y yo te puedo decir que adornar un árbol con luz de Navidad es malo, y nadie nos va a decir que tú o yo estamos bien o mal. Es otra discusión. Pero creo que cuando la gente menciona esto es porque le compara con las transacciones tradicionales. Las transacciones tradicionales consumen varias veces más energía que el protocolo de Bitcoin, porque imagínate toda la energía que se tiene que consumir para mantener el sistema financiero actual como lo conocemos. Desde las luces de las oficinas, los servidores de las computadoras, los camiones de seguridad que transportan el dinero de un lado al otro, las sucursales, los edificios, todo. O sea, si tú sumas todo la energía que consume el sistema financiero actual, es varias veces más alto que el consumo de Bitcoin. De acuerdo, pero ojo que también tienes que mencionar que es varias veces más que la cantidad de transacciones que Bitcoin. Correcto. Bitcoin tiene menos transacciones que Alipay o que PayPal o cualquiera de esas. Bitcoin tiene menos transacciones que Alipay, pero la cantidad
que Alipay no, porque Alipay sí está bastante más alto, pero tiene la misma cantidad de value transferred que PayPal. 1.3 trillion dólares se transaron el año pasado en PayPal y se transaron en Bitcoin. Ojo que hay, como a mí no me consta, digo, hay acusaciones de que la mayoría de esas son manipulaciones, que no son transacciones verdaderas en cuanto al Bitcoin. A ver, sí. Es decir, es intercambio artificial, no es verdadero como en el caso de PayPal. Sí, puede ser que la calidad del intercambio no sea la misma, pero el actor económico que está haciendo ese intercambio tiene que pagar por ese intercambio. Entonces alguien igual está poniendo su dinero, por más de que sea fraudulento, igual está costando esa transferencia. Es importante entender eso porque por más de que sea fraudulenta no es gratis. Entonces hay un costo económico y porque hay un costo económico se le tiene que asignar o se le tiene que analizar como una transacción económica real. ¿Sí me explico? Porque alguien está pagando por eso. No es que tú solo estás moviendo números de una computadora a la otra. Aquí hay un costo. Entonces, por más de que sea fraudulento, hay que analizarlo por sus méritos o por sus, digamos, o por sus características. Y el hecho real es que alguien está pagando por esa transacción. Entonces, de alguna manera la hace real. ¿Sí me explico? Hay dos cosas más que quisiera preguntarte. La primera es, mencionaste que el blockchain o el Bitcoin, como lo conocemos actualmente, es el primer layer. Ajá. ¿Qué implicaría el segundo, el tercero, el cuarto? O sea, ¿qué generalmente, obviamente. Sí, imposible saber. O sea, aquí también especulas. Lightning Network, digamos, tal vez, por ejemplo, el límite de 21 millones de bitcoins, ¿será posible cambiar o aumentar eso? Todo es posible en el sentido que Bitcoin es simplemente el protocolo, el consenso de todas las personas que están participando. Pero improbable, o sea, tal vez para usar tu metáfora del asteroide. Ajá. Yo creo que una de las cosas porque como Bitcoin es código, o sea, es importante entender que el Bitcoin que usamos hoy en día no es para nada igual al Bitcoin que propuso Satoshi. El paper, el papel de la propuesta de Satoshi es un papel de 7 páginas. Es un papel súper simple en un sentido. Y son los desarrolladores que se volvieron la comunidad las que han ido evolucionando el Bitcoin en una serie de cosas. O sea, ahí sí ya son temas puntuales de programación, pero han resuelto muchas cosas. Bugs iniciales que tenía el sistema, eficiencias a la hora de cómo se comprime la información en los bloques, o sea, una serie de cosas. El principio sigue siendo el mismo, pero el protocolo claramente ha evolucionado y ha sido, digamos, mejorado de muchas maneras. Pero si volvemos al principio inicial de qué es lo que se va a poder construir y por qué se va a poder construir encima de Bitcoin, es porque se crea por primera vez un network que funciona por sí solo sin la necesidad de intermediarios y de lo que se conoce como trusted third parties, o sea, pero que también tiene problemas que los hemos mencionado y que tienen, o sea, pero es que lo que estoy que tratando, arreglarlos sí, o por lo menos y eso se va a seguir atención. Eso se va a seguir arreglando. La comunidad de developers de Bitcoin sigue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, eso se está haciendo mientras as we speak, digamos, mientras hablamos, se está construyendo, se está mejorando el protocolo en una serie de cosas. Obviamente todavía hay muchas respuestas por adelante y todo, pero lo que estoy tratando de resaltar es que por primera vez tenemos un network que nos da trustlessness sin la necesidad de confiar en alguien. Un intermediario, sí, eso es una de las bondades, sin duda. Y eso, lo que se puede construir encima de eso es múltiple. Solo imagínate, por ejemplo, pero también no es correcto decir que estamos confiando en la trustworthiness de los desarrolladores. No, porque los desarrolladores pueden proponer un cambio, pueden proponer Tiene que aprobarlo la comunidad. Claro, tiene que aprobarlo los nodos. O sea,
los cambios se los pueden hacer quien sea, y yo puedo el día de mañana bajarme el Bitcoin blockchain completo, digamos, y empezar mi propia moneda. Ese no es el punto. El punto es que cuando se proponen cambios, la única manera de que esos cambios perduren o sean aceptados es si es que la mayoría de la comunidad los acepta. Tú como, digamos que el día de mañana, hagamos este ejemplo que es el más fácil de todos, digamos que el día de mañana uno de los developers dice: yo voy a cambiar el algoritmo para que ya no haya 21 millones de bitcoins, sino haya 21 millones más 2% de inflación en perpetuidad, ¿no es cierto? Él puede proponer ese cambio y él puede codificar ese cambio rápidamente, ¿no es cierto? Ahí el punto es cuál de los nodos y cuál de los mineros va a empezar a minar ese contrato, esa versión. Tiene que la gente saltarse a esa versión primero para que empiece a propagarse. Si es que te quedas en la versión vieja, esta nueva versión simplemente va a morir, no va a tener tracción. ¿Cómo sabe un inversionista qué versión está comprando? No, la versión que tú compras como inversionista es la que está ahí. Bitcoin. Es como minero o si tienes tu propio node que decides la implementación que soportas, que almacenas. Mira, como me lo estoy imaginando. Ajá. La serpiente de bloques. Ajá. Si es que alguien hace este cambio, la serpiente se divide en dos. Ajá. Pues entonces ya son dos diferentes productos. Claro, pero tienes que primero asumir que la segunda serpiente, la que aparece, va a tener suficiente apoyo comunitario, suficiente apoyo de los mineros para que esa serpiente siga creciendo lo suficiente para que alguien diga: ok, yo quiero transar en esa moneda, ponme esa moneda en el exchange, digamos que se llame Pablo's Bitcoin. Primero tienes que conseguir la adopción. Esa era la pregunta. Entonces Ajá. sería ya otro producto. Sería otro producto, te darías cuenta inmediatamente. Porque para que esta la única manera que la nueva versión se volvería la versión que tú estás comprando sería si es que toda la comunidad se salta esa. Sería similar a decir el peso y el nuevo peso, el dólar y el nuevo dólar. Exacto. De hecho, pudiera llamarse New Bitcoin. O como... No, hay Bitcoin Private, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi's Vision, hay Bitcoin Gold, hay Bitcoin Private, hay Bitcoin... O sea, hemos visto ya estos experimentos de cómo la gente está... ¿Y por qué no agarran? ¿Por qué esas monedas o esos productos, esos activos no son adoptados? ¿Por qué Bitcoin sigue siendo uno de los 2 o 3 más aceptados del mundo? A ver, por algunas razones. Una de las razones es porque tiene First Mover Advantage, ventaja de ser el primero. Entonces esa ventaja se ha visto en otros. Pero por ejemplo, Ajá. la moneda que tú acabas de describir, Ajá. el Bitcoin como es, pero en vez de tener el límite de 21 millones de Bitcoins, le metes el calificativo de la inflación de 2% por año. O sea, eso para mí le quita la característica deflacionaria y le convertiría en algo mucho más atractivo. Para mí no, en cambio. Para mí, ¿por qué quiero yo tener Bitcoin? Yo sí quiero ser dueño de un activo realmente escaso. Tu punto de vista, pero tú también entiendes mi punto de vista. No, en eso entiendo. Que para que sea más adoptable necesita haber más. No necesariamente, porque pueden haber, digamos, puedes tener 100 millones de bitcoins que vale $1 cada uno, tienes 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Puedes tener 100 millones de bitcoins que valgan 100 millones de dólares cada uno, tienes 10 mil millones de dólares, no sé si hice la multiplicación bastante bien, más, pero ajá. Tienes bastante más. A lo que voy es que el hecho de Bitcoin se va a apreciar contra algo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que el dólar sea inflacionario y Bitcoin sea deflacionario, solo por esas dos características los activos se van a mover en diferente dirección, solo por esa característica. Estamos simplificando, no digo que solo por eso va a subir, digo que si es que nos analizamos en un mundo en el que solo estamos viendo esa particularidad, nada más, van a tender, podemos esperar con seguridad
que se van a mover en direcciones opuestas. Entonces, el valor de Bitcoin es el que va a ir aumentando, pero el hecho de que tú estés protegido contra la inflación es lo que hace que cada vez sea más fuerte versus activos que son inflacionarios. Esa es la teoría, digamos, esa es la sí, visión. Yo entiendo, y supongo que entonces tal vez es opinión de dos inversionistas. Ajá. Yo en cambio pienso que Bitcoin va a tener más valor si es que es más si más gente lo adopta. Claro. Y más gente lo adopta si es que hay más Bitcoins, en mi opinión. ¿Por ¿Tú qué? estás en desacuerdo? Es que quizá tienes la confusión de que solo van a haber 21 millones de Bitcoins y que solo puedes comprar un Bitcoin, no puedes comprar nada. Eso no es verdad. Cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones de satoshis. Esa es otra de las ventajas que tiene Bitcoin encima del oro, o es lo que se llama como lo que le digo yo, lo que le dice divisibilidad. Si tú quieres, oye, yo te puedo vender 1 centavo de Bitcoin ahorita. No quiere decir que solo van a haber 21 millones y que solo van a haber 21 millones de personas con un Bitcoin corriendo alrededor del mundo. O sea, tú le divides al Bitcoin en 100 y si es que es necesario en 1000 y si es que es necesario en 10,000. No, ya está dividido. Por eso, es finito. No, las unidades, a ver, si tú estás en tu wallet, la unidad que tú vas a ver en tu wallet, digamos, si tienes un solo Bitcoin, va a decir 1.0, eso es lo que se conoce como un Bitcoin, digamos, pero llámalo Bitcoin o llámalo una transacción todavía no gastada, lo que en inglés le llaman el unspent transaction. Llámalo uno si es que quieres. Eso es lo que normalmente se conoce como un Bitcoin y se cotiza en la bolsa como un Bitcoin, y eso es lo que tú ves en el precio. Pero tú en tu wallet puedes tener 0.5 Bitcoin, puedes tener 0.25 Bitcoin, puedes tener... ¿Hasta cuánto llegan esos decimales del punto Bitcoin? Hasta, por eso te digo, 100 millones de decimales, entonces creo que son 6 decimales. No, 7 decimales, no me sé, pero 7 decimales más o menos. Ajá. El punto es que tú puedes comprar menos de un Bitcoin. Sí, entiendo ese punto. Lo que yo digo es que si es que eso es suficiente para que sea lo suficientemente adoptable en el mundo como para que crezca el valor, en mi opinión. A ver, yo creo que una de las cosas que va a transformar puede ser una de los switches de inyección de una nueva euforia en este mercado. Puede ser cuando la gente empiece a olvidarse, porque ya va a ser demasiado, digamos, es demasiado alto comprar 5 millones de Bitcoins, perdón, es demasiado alto comprar $4,000 de Bitcoin. Entonces el mercado ya se acostumbra a decir satoshis, en lugar de estar comprando Bitcoins, estoy comprando satoshis, ¿no es cierto? En donde el precio se aprecia porque ya le empiezas a dar valor a ese satoshi como una fracción de Bitcoin, ¿no es cierto? Si le damos $1 a cada satoshi, estamos hablando de que cada Bitcoin vale 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso le pone ya más o menos a la par con ser monetary base, digamos, sí. con Bitcoin haber adoptado. No estoy diciendo que va a llegar allá, o sea, esperen, mi punto de este argumento no era decir que Bitcoin va a llegar a 100 millones de dólares cada uno. Mi punto era decir que si tenemos 100 satoshis adentro de cada Bitcoin y cada satoshi se vuelve $1, que ya es bastante dividido, digamos, esa valoración total le pone a Bitcoin ya de global monetary base, de base global monetaria, y eso probablemente quiere decir que sí fue adoptado. ¿Sí me explico? Entonces, sin duda que sí, que ese escenario implicaría. Entonces, a lo que voy es que mientras va adoptándose, si es que se adopta, la divisibilidad de Bitcoin cada vez va a ayudar más para el aspecto que tú dices. Sí, pero de todas maneras tiene límite. Sí. Entonces, lo único que yo digo es que dudo que esos límites puedan permitir que eso ocurra. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué. Para mí es esencial que eso ocurra para que se aprecie lo suficiente. Yo estoy tratando de entender, lo que no entiendo es por qué es tan importante que tenga inflación. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Lo importante es que tenga mucho uso, que sea adaptado por suficiente gente pero para si que se mantenga su valor. Pero si tú te fijas,
cómo se genera una moneda, o sea, cómo es la historia detrás de una generación de una moneda, a través de la historia, ¿no es cierto? No hablemos solo del dólar, sino hablemos de las conchas de Spondylus aquí en el Ecuador, o de la sal en el Imperio Romano, o de una serie de cosas. El primer paso hacia la generación de una moneda no es el intercambio, no es que medium of exchange, medio de intercambio, va primero. Lo que va primero es store of value. Primero el activo tiene que guardar valor. Primero la gente tiene que decir, oye, si es que yo me guardo conchas de Spondylus, en 2-3 años voy a poder ir a cambiar esas conchas de Spondylus por plátanos o por pescado. Pero, sí, 100% de acuerdo. Pero el punto, por ejemplo, en el Imperio Romano, la sal funcionaba como un medio de intercambio porque la gente le dio valor. ¿Y por qué la gente le dio valor? Porque la sal era muy importante. Correcto. Entonces, aquí tiene que haber la suficiente cantidad de gente que le dé valor a Bitcoin. Es pero decir, ya suficiente cantidad de gente pero ya estamos que considere viendo que es algo valioso como para que se propague en el Pero ya estamos viendo eso, Pablo. O sea, no te adelantes en el sentido de que Bitcoin, el error es que la gente se enfoca de que Bitcoin se fue de 20,000 a 3,000 y se olvida que Bitcoin se fue de 0.001 a 3,000. Entonces, en estos años de vida que ha tenido Bitcoin, ya se ha demostrado que para un grupo de personas tiene valor. Ahorita está evaluado en 75,000 millones de dólares. Sí. Entonces, lo debatible es si es que va a bajar o subir ese valor. Eso podemos sentarnos tú y yo a debatir aquí por años porque no hay una respuesta correcta. Lo que sí es visible y lo que sí es probable es que en estos últimos 10 años desde la existencia de Bitcoin, el valor solo ha subido, con sus ups y sus downs, con sus burbujas y sus desburbujas, pero si es que te paras del día 1 y ves hacia arriba, el valor solo ha subido. Entonces, estamos ya empezando a ver cómo ese consenso de valor se empieza a formar. Oye, Pablo, tú vas y le preguntas a un millennial o a alguien de nuestra generación o a las generaciones que están viniendo por detrás nuestro, si ellos comprarían oro como un activo financiero. La respuesta seguramente es no, porque nuestra generación y la generación que viene atrás no entendemos esa relación de que el valor tiene oro y el oro tiene valor, y es un activo financiero. Es muy raro, ¿no? Es muy difícil que alguien identifique al oro como valor hoy por hoy. Tú y yo sí lo entendemos y lo respetamos porque quizá tenemos un conocimiento financiero un poco más, digamos, afuera de lo normal. Pero para la persona común y corriente, eso de que tú guardas tu valor en oro, en India sí, digamos, pero en general no es tan concreto. Para el 2029, la mayor cantidad de poder económico en Estados Unidos y alrededor del mundo van a ser los millennials. ¿Y ellos dónde tú crees que van a invertir? En un activo digital que tienen toda la experiencia y toda la comodidad de haber interactuado toda su vida con un activo digital, o comprar oro para tenerlo en una bóveda del banco. A mí no veo un mundo en donde la generación que viene detrás nuestro no esté completamente acostumbrada a que el dinero sea digital, a que el dinero ya no se lo topa, ya no se lo ve, ya no se lo siente, está completamente digitalizado. Entonces, la ola de tendencia demográfica y la ola de tendencia tecnológica hace que este activo esté mucho más posicionado que otros activos para cubrir un hueco que cumple o que llena varias cosas que no hemos visto antes nunca. Lo que habíamos conversado, de que nadie te lo puede quitar, de lo que habíamos conversado, de que es descentralizado, lo que habíamos conversado, de que no es emitido por ningún estado, no es el dólar americano, no es el yen chino, no es el euro europeo, es Bitcoin, es de todos y es de nadie. Y un poco por último, para responder la pregunta que me hiciste de por qué creo que esto es, para mí una cosa que la gente ignora un montón y para mí es importantísima, es la historia del génesis de Bitcoin. El génesis de Bitcoin va a ser, yo creo, prácticamente imposible de replicar. ¿Por qué? Porque sucedió tan orgánicamente y
y Satoshi desapareció, no sabemos quién es, no sabemos dónde está, no sabemos si es una persona o 6 personas o un grupo de personas, desapareció. Y la adopción fue completamente orgánica, no hubo una cabeza, no hubo un Mark Zuckerberg, no hubo un Steve Jobs, no hubo una figura con la que nos podemos identificar físicamente para atribuirle los éxitos y las desventajas del producto. Satoshi es una figura completamente mística. Y ese génesis, acuérdate que los inversionistas como humanos amamos las historias. Así es como uno convence a alguien que te haga una inversión. Acuérdate, oye, Pablo, acabamos de descubrir India y ahora ni sé qué, entonces dame mitad de tus ganancias para pagar un barco que se vaya 3 meses a traer son historias, me explico, son narrativas. Y la narrativa de la creación de Bitcoin es muy difícil de replicar, muy difícil de que salga tan natural otra vez. Sí, acuérdate también que a muchas de esas expediciones no le fue bien en la India. Correcto, muchas personas no le fue bien, pero en la gran mayoría se generó mucho valor. O sea, East India Company, West India Company, o sea, banqueros, o sea, el valor fue mucho más creado de lo que fue destruido, eso es indudable. Pero una cosa más, ¿por qué Bitcoin y no Ethereum o Doge o las otras 100 que mencionaste? Ajá. A ver, por el que pega primero pega 2 veces, eso me dijiste. Sí, a ver, Ethereum y Bitcoin son fundamentalmente diferentes. A mí me parece que Ethereum sí tiene sus beneficios y que puede llegar a cumplir un papel interesante en este nuevo ecosistema que se está desarrollando. Pero Ethereum está construido para implementación de contratos inteligentes, de smart contracts. Entonces es un Turing Complete Decentralized Computing Platform. es una plataforma descentralizada de computación que cumple esta definición de Turing Complete, digamos, que es una definición simplemente programable, ¿no es cierto? Que es básicamente que tú le puedes decir lo que haga cualquier cosa, básicamente. O sea, cualquier cosa dentro de los límites. Ethereum es una plataforma de smart contracts que usa para eso. Bitcoin es completamente otra cosa, en el sentido de que la tecnología funciona diferente, no tiene smart contracts, está diseñada simplemente para proteger esos unspent transactions, está diseñada para proteger tus monedas versus mis monedas y que todo el mundo sepa que ninguna moneda ha sido gastada 2 veces. Para eso está diseñado. Entonces cumplen papeles diferentes, ¿no es cierto? Creo que Ethereum y algunas de las otras monedas tienen un futuro, pero Bitcoin, por el mercado que está enfocado a atacar, digamos, por cómo está diseñado, es el activo que tiene mayor digamos, potencial, ¿ya? ¿Y por qué Bitcoin y no algún otro? Porque la mayor cantidad de mineros, la mayor cantidad de infraestructura está en el protocolo de Bitcoin. O sea, por lo que habíamos conversado antes, por eso te digo que el hecho de que consuma la misma cantidad que un país es bueno y no malo. Es bueno porque quiere decir que tienes la cantidad de energía de un país respaldando esa moneda o respaldando la seguridad del network. En cambio, Doge o alguna de las otras no tiene tanta seguridad. Entonces, a la hora de atacar o destruir esa comunidad o ese network es mucho más viable, mucho más fácil. Atacar y destruir el protocolo de Bitcoin cada vez se vuelve más costoso, cada vez se vuelve más caro, cada vez se vuelve más difícil. Entonces, por eso creo que Bitcoin es superior a las otras. Un segundo. Aquí nos deja una notita. Ya. Y no sé si queda eso claro. Las otras monedas, por ejemplo, como Ethereum, sí tienen un fundador, que es Vitalik Buterin, ¿no es cierto? Este niño prodigio ruso que es el que escribió el white paper de Ethereum. Y ahora, claro, la comunidad de Ethereum, de developers de Ethereum, es la que la mantiene y quizá Vitalik ya no está tan involucrado, pero hay una figura que apuntar
hay un personaje que identificar, hay un figurehead, digamos, hay una cabeza. En Bitcoin no hay eso. Y eso es una fortaleza que es imposible de cuantificar qué tan importante es o no, pero es clarísimo que es de la misma manera imposible recrearla orgánicamente. ¿Me explico? Es un azar, es un azar. Sí, y si le piensas medio filosóficamente, como que regresamos a tú mencionaste las conchas, la sal, a un mundo en el cual, o sea, la moneda no depende de nadie. De nadie, ¿no? Yo no, es un futuro agradable, sí, de pensar. Total. Oye, Pablo, y la revolución que puede llegar a suceder a través de esto es inimaginable. Nosotros ahora en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de personas que no tienen una cuenta de banco, ¿no es cierto? Que están unbanked. Y el no tener acceso al sistema financiero es una desventaja tremenda, en parte porque si no tienes acceso al sistema financiero no puedes contrarrestar la inflación, ¿no es cierto? Si tienes acceso al sistema financiero, depositas tus ganancias en una cuenta de ahorros y ese interés te compensa por la inflación y mantienes el purchasing power o mantienes el poder adquisitivo de tu moneda, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa para las 2.000 millones de personas que no tienen acceso a un banco? Que la única manera de guardar dinero es afuera del sistema bancario y sufres las desventajas, ¿no es cierto? Con Bitcoin vas a poder dar un banco a cualquier persona en un sistema, en un teléfono. Un ejemplo claro de esto hay una compañía que se llama Abra. Abra lo que va a proponer y están lanzando ya, digamos, la funcionalidad es que tú vas a poder comprar acciones y digamos fondos mutuos y digamos inversiones al comienzo americanas desde tu teléfono, ¿verdad? Y quizá tengo que llenar lo que eso significa para que no haya confusión. En el mundo hay alrededor, se estima, y el CEO lo estima, que hay alrededor de $2.5 trillion de dinero que está listo para ser invertido, que no puede ser invertido porque no tiene las facilidades para hacerlo, no tiene la cuenta para comprar o no tiene la infraestructura o simplemente están fuera del sistema financiero como para poder hacerlo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un valor otra vez 25 veces tamaño de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces esto es mayormente gente en las Filipinas, en México, en Indonesia, en India, que tienen el dinero, tienen los ahorros para invertir, pero no tienen las tuberías para hacerlo, ¿no es cierto? Con Abra, lo que tú vas a poder hacer es, te bajas la aplicación de Abra, compras a través de dólares, compras bitcoins, y esos bitcoins se usan para hacer un contrato inteligente de tracking de una acción en específico, por ejemplo. Entonces, te pongo el ejemplo. Tú eres un mexicano que tienes $1,000 de ahorros y quieres tener exposición al mercado accionario gringo, ¿no es cierto? Quieres tener exposición al S&P, o quieres tener exposición a Amazon, o quieres tener exposición a Google. No tienes cómo hacerlo hoy por hoy, ¿no es cierto? Tú puedes depositar el dinero, los $100, que sin que tú sepas, porque no es necesario para la funcionalidad de la aplicación. Ese dinero se intercambia por Bitcoin y el Bitcoin entra a un smart contract con la aplicación, digamos, con el sistema, en donde si el precio de la acción sube, el colateral de ese contrato sube para reflejar el hecho de que la acción ha subido. Si la acción baja y estás ahora perdiendo dinero, el colateral pierde ese dinero para reflejar el hecho de que hayas perdido en esa acción, ¿no es cierto? A la hora de salirte,
tú te sales, coges, vendes, digamos que compraste Apple a 100 y la vendiste a 110, sales y retiras de la aplicación 110, digamos. Eso en la manera más global posible. ¿Por qué se puede hacer eso ahora y no se podía hacer eso antes? Porque Bitcoin, como es, a la final es un código, puedes programarlo, puedes construir smart contracts alrededor de Bitcoin que cumplen funciones súper específicas que no pueden ser rotas a no ser de que se cumplan esas funciones. Entonces, por primera vez tienes la habilidad de darle inteligencia a ese colateral, ¿verdad? Si te parece extraño, es así exactamente como tú compras acciones en un banco normal. O sea, si tú tienes, digamos, tu dinero en Goldman Sachs y quieres comprar $100 de Apple, tú pones esos $100 en la cuenta del banco, digamos, y no es que ellos te entregan un certificado de Apple. Ellos cogen tu dinero, como colateral te dan un IOU de una acción de Apple. ¿Me explico? Pero lo que en verdad estás haciendo es estás entregando esos $100 como colateral. Tú nunca eres dueño de esa acción de Apple. ¿Me explico? Y el día de mañana que tú quieras sacar, ellos ven y dicen, ok, el precio de Apple está más alto de lo que tú compraste, entonces yo tengo que aumentar al colateral y devolvértelo. Funciona exactamente igual, solo que ahora, porque Bitcoin es programable, vas a poder dar el acceso a un montón de personas alrededor del mundo para que tenga exposición a inversiones en mercados desarrollados a través de su teléfono. Eso es genial. Es genial, oye, es genial porque imagínate, aquí tú te vas a cualquier pueblo, a Machachi, y tú les dices, oye, empieza a construir un portafolio de ahorros que esté diversificado por fuera de la economía ecuatoriana, que tengas acceso a las mejores compañías del mundo, Google, Amazon, Apple, Cisco, lo que sea, ¿me explico? Todo eso a través de un sistema en el que tú siempre mantienes los fondos, o sea, los fondos nunca salen de tu teléfono y que puedes hacerlo con un valor desde $5, si es que quieres. O sea, ¿cuál es uno de los problemas ahora para la gente pobre que quiera invertir en activos financieros? Es que no puedes invertir $5 en Apple en cómo está construido ahorita el sistema, pero a través de esto sí vas a poder comprar $5 de Apple, porque puedes comprar $5 de Bitcoin que después reflejen $5 de Apple. Entonces puedes armarte micro portafolios de inversión que pueden ayudar a un montón de personas a mejorar sus vidas, sí, a mejorar sus vidas financieramente. Y ahí, en ese caso, no están expuestos para nada al movimiento de Bitcoin. Bitcoin se puede ir a $1,000, que igual ellos están atados al contrato de la acción. De Apple, claro. Sí, esa visión es lindísima. Y las otras aplicaciones que hablábamos y las otras aplicaciones que hay. Habrá que ver cómo sortean estos problemas que mencionamos, habrá que ver qué pasa en el tiempo, pero sin duda que es muy interesante, por decir lo mínimo. Sí, es lo que digo yo, o sea, lo que está sucediendo detrás de esto vale la pena explorar. De ahí, si tú sales con una conclusión diferente a la mía, no es que eso me importa, ni mucho menos. Esta es mi conclusión, es la mía personal. No estoy diciendo que es la verídica, ni mucho menos, pero es la que yo he llegado a concluir después de meterle 2 años de esto durante mucho tiempo, o sea, con mucha afición, digamos. Pero el punto es que, como tú dices, hay que echarle tiempo porque es relevante, es interesante y muy posiblemente cambie el mundo. Entonces, sí, y yo creo que hay aplicaciones... Lo mínimo que todos debemos hacer es ponerle atención. Yo creo que sí, porque hay aplicaciones que, por más de que Bitcoin no se convierta en el sueño de salvar el mundo, o por más de que Bitcoin no suba a $1 millón cada uno, y por más de que Bitcoin se quede donde está, ya nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, el hecho de que Bitcoin no siga subiendo de valor no quiere decir que falló. Ya hay algunas cosas que sirven gracias a Bitcoin, y eso de por sí ya es prometedor. Cosa, ¿no? Habrá que ver qué tan importante es la adaptabilidad. Sí, y qué detrae el futuro, y cómo los estados reaccionan, si los estados se ponen muy agresivos, o si es que alguien eventualmente encuentra un hueco a la criptografía y desarma esa seguridad. Hay muchos
muchas cosas malas que puedan suceder, pero hay muchas cosas buenas también. Y eso. Sí. Bueno, Nicolás, muchas gracias por venir. Ha sido un excelente podcast, en mi opinión. Estamos hablando sobre... Sí, lo que quieran. Y perdón también un poco por saltar de un lado al otro. A veces es difícil entender cómo reducir esto a una explicación mucho más clara y mucho más directa. Y lo que yo más bien invito a todo el mundo es a que salgan a ver, a que pasen un poquito de lo que se nos presenta en las noticias a diario, y más bien hagan una investigación propia, porque en el internet ahora hay todo. Hay toda la información que se necesite para poder educarse, desde el lado del sí y del lado del no. Pero gente muy preparada de lado y lado, y solo es cuestión de ponerle un poco de tiempo. Si es que te sigue interesando, es un hueco de conejo que nunca va a tener fondo, pero si es que no te interesa mucho, igual te educaste ya de algunas cosas que son interesantes y que son prometedoras. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Nicolás.